producción. Estamos en producción. Ahora y en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora prepárate porque vas a experimentar una de las energías que nunca en tu vida has sentido antes. Buenos días, queridos radioyentes, nuestra gente bella y hermosa de todo el territorio nacional. Bienvenidos a su programa de radio de todas las mañanas 7 FM, Nor Santer, desarrollando arte y literatura en el programa de Mayla, que es Cultura sin Censura. Desarrollando arte es un espacio en el cual convergen diversos investigadores, artistas, científicos y expertos en temas relacionados con el arte, la historia, la literatura, la ciencia, la tecnología e innovación. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de transmitirles un programa radial educativo muy variado, diferente y enfocado. Un saludo especialísimo a nuestra querida directora, la especialista Norlis Esther Feria Almanza. El día de hoy tenemos un programón muy especial preparado para ustedes. Esta será una mañana productiva y muy enriquecedora y contaremos con la presencia de destacadas personalidades en el campo del arte, la historia y la literatura. En cabina nos acompaña José Luis Mercado Parra, doctor en Historia de la Universidad de París, Francia. Ha ocupado cargos académicos y diplomáticos en Colombia. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Medellín. Ha sido profesor invitado en la Universidad de París, Universidad de Oxford, Universidad de Berlín, entre otros. Fue embajador de Colombia en Suiza, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Doctor José Luis, cuéntenos cómo se siente. Bueno, primero que todo, gracias a Mayla Muñoz Sarmiento por dejarme participar en esta radio. Y la verdad es que yo estoy muy feliz y espero que les guste lo que he preparado para ustedes. Esa voz me agrada de sobremanera. De igual manera hace su arribo a este escenario radial Alejandra Mosquera Romero. Es una artista plástica colombiana y docente destacada principalmente en la pintura. Nacida en Manizales, Caldas y egresada de Bellas Artes de la Universidad de los Andes. Se le considera una de las principales representantes del movimiento expresionista colombiano. Además, es asesora y colaboradora cultural del presidente colombiano Iván Duque. Bienvenida, maestra. Nuestros queridos oyentes mueren por escucharla. Mayla, y gracias al programa por darme la oportunidad de poder participar. Gracias también a los oyentes por siempre estar conectados a esta emisora. El placer es nuestro. Muchísimas gracias, maestra. Engalana con su presencia a este recinto radial el periodista científico y escritor colombiano Wilson Muñoz Gutiérrez. Es académico correspondiente por la Academia Colombiana de la Lengua, periodista con una larga trayectoria profesional. Ha colaborado en los principales medios de comunicación escritos y audiovisuales de Colombia. Entre numerosos premios, ha recibido el Simón Bolívar y el CPB a la vida y obra de un periodista. Durante varios años se desempeñó como director de noticias de RCN Radio. Buenos días, doctor. Mi nombre es Wilson Muñoz Gutiérrez, soy periodista y escritor. Muchas gracias a esta emisora por haberme invitado. Muchas gracias a los oyentes que me escuchan. Y muchas gracias a Mayla Muñoz Sarmiento. Gracias a usted por haber aceptado gustoso la invitación. A todos ustedes, invitados y radio oyentes, les damos la más afectuosa y calurosa bienvenida. Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales como Facebook, Escuela Normal Superior Santa Teresita, Twitter, @ArteNorSanter, Instagram, @NorSanterScience. Bueno, y ahora sí entremos en materia. El tema que nos interpela en esta calurosa mañana es el Renacimiento. Mucho hemos escuchado sobre este especial tema. La palabra renacimiento alude a un nuevo nacimiento,
el de la época más espectacular y brillante desde la caída del Imperio Romano. Entre los siglos XV y XVI, la sociedad europea occidental vivió una auténtica revolución espiritual, una transformación de los valores económicos, políticos, sociales, filosóficos, religiosos y estéticos. El Renacimiento surgió en Italia y es todo lo contrario a la imagen lúgubre y tenebrosa de la Edad Media. Según el reconocido historiador Burckhardt, el Renacimiento es una época de ruptura con el oscurantismo medieval, durante la cual se produce una auténtica renovación del arte y de las letras, de recuperación y acercamiento a los clásicos, de la restauración de la antigüedad, de un uso totalmente novedoso de la razón de todos los campos del saber y demás. Se caracteriza también por la aparición de un fuerte proceso de secularización de la vida política y por la presencia de una corriente nueva de pensamiento, el humanismo. Doctor José Luis, me gustaría que fuese usted quien nos ampliara esta información acerca de lo que es el Renacimiento. Los micrófonos son todos suyos. Claro que sí, doctora Mayla. En efecto, todo lo que usted acaba de decir es muy cierto. Durante el Renacimiento el hombre ocupa el centro. Es una forma de ver la vida que se contrapone al teocentrismo medieval. La libertad de pensamiento religioso llevará a la Reforma protestante. El Renacimiento es también una vuelta a los tiempos clásicos. De Grecia se imitó el espíritu neoplatonismo y de Roma. Las formas artísticas. En los edificios renacentistas vemos plasmados elementos clásicos tan característicos como columnas a los otros frontones y esculturas y pintura. También se retoman modelos clásicos de la antigüedad. La nueva corriente de Renacimiento será el humanismo centrado en el hombre y la naturaleza, en detrimento de las cuestiones divididas y espirituales. En este orden de ideas, creo que en este punto sería pertinente que usted nos dijera concretamente cuáles son las características del Renacimiento. Lo escuchamos. Entre las principales características del Renacimiento se destacan los descubrimientos, grandes invocaciones como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a otro nivel masivo para aprender y explorar. El racionalismo. La fe se vio cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón, que pudieran explicar la realidad, dejando de lado el dogmatismo de la Edad Media. Los grandes pensadores resultaron claves para la revolución científica y cultural del Renacimiento. ¿Quiénes fueron tales pensadores y cuáles fueron sus teorías? El astrónomo Nicolás Copérnico y el físico Galileo Galilei, que desafiaron las ideas hasta entonces aceptadas y plantearon la teoría de que el Sol era el centro del universo y el planeta giraba alrededor del astro luminoso. Esta teoría fue prohibida por la Iglesia durante muchos años, aunque no evitó que los científicos continuaran indagando con base a esa teoría. El movimiento renacentista colaboró para que ese nuevo conocimiento se diera a conocer cada vez. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su oportuna intervención. El Renacimiento, además de un cambio significativo en diferentes aspectos de la vida, proporcionó también eminentes personajes en todos los ámbitos. En el arte, por ejemplo, fueron muchos los artistas que brillaron. Maestra Alejandra, es el momento para que usted haga uso de los micrófonos y nos encantaría que nos hablara un poco sobre esas destacadas figuras del arte renacentista. Por supuesto que sí, doctora. Leonardo da Vinci fue uno de los grandes maestros de la historia del arte universal, de una personalidad extraordinaria y pionera en la pintura renacentista, aunque también fue uno de los mejores anatomistas y científicos de la época, conocimientos de botánica, geología y aeronáutica. Otro de los grandes genios del Renacimiento y del arte universal es Miguel Ángel, que abarcó entre sus conocimientos la arquitectura, la estructura y la pintura. Rafael es el tercero de los genios del clasicismo. La dulzura de sus pinturas fue admirada y requerida por monarcas. El Renacimiento es la época de los grandes mecenas, papas, reyes e influyentes señores
que querían obtener con su dinero parte de la gloria de los grandes artistas del Renacimiento como los Médicis. Se cuenta que el arte en el Renacimiento pasó por varios momentos. ¿Pudiera usted, maestra, corroborarnos cuántos y cuáles fueron esos momentos, fases o más bien etapas? Sí, el arte renacentista atravesó dos etapas principales. La primera fue el Quattrocento. En este periodo se investigó sobre las construcciones de monumentos romanos y griegos y se construyó la perspectiva y la pintura al óleo. La segunda fue el Cinquecento. Se logró la madurez de la etapa renacentista. Surgieron los grandes artistas que marcaron la época, tales como Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, que ya los mencioné, y Miguel de Cervantes, entre otros. Acabamos de recibir una llamada de uno de nuestros fieles oyentes. Se trata del niño Pepe de los Palotes, quien se encuentra en línea, y él tiene una pregunta que va dirigida a la maestra Alejandra Mosquera. Adelante, Pepito. Maestra, buenos días. Maestra, ¿cuál considera usted que son las características principales del arte en el Renacimiento? Sí, Pepito, me encantaría que los niños se interesaran por estos temas. El arte renacentista se caracterizó por 1. Recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana, con la armonía y la proporción como idea de belleza, además de los temas mitológicos. 2. Basarse en el concepto de ser humano como el centro de todas las cosas, en lugar de considerar a Dios como el centro del universo. 3. Debilitar a la Iglesia, que perdió poder social ante la concepción de la razón como el centro de todo, predominando la idea de la razón sobre la fe. 4. Consideró al sufrimiento humano como consecuencia de la ignorancia, sosteniendo que el conocimiento conducía a la felicidad del hombre. 5. Buscar la perfección y simetría y proporción en las líneas, tanto en la pintura como en la escultura, para representar al ser humano. 6. Consideró las artes plásticas como forma de expresar conocimientos de geometría, matemática, anatomía, botánica y filosofía. 7. Abarcó temas como la mitología, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza. 8. Empleó la técnica de la pintura al óleo en la pintura sobre lienzo. 9. Creó el ensayo, un nuevo género en la literatura. 10. Incorporó el mecenazgo durante este periodo. Las figuras importantes y poderosas de la época realizaban encargos por la colaboración de iglesias y otras construcciones de importancia. Estupendo, maestra. Tenemos en sintonía a Macarena Stewart, estudiante de 8º semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. Ella tiene una pregunta para hacer. Bienvenida, Macarena. Han estado hablando de las implicaciones y características del Renacimiento, de los grandes pensadores y artistas que surgieron de él. A mí me gustaría escuchar de boca del doctor Wilson Muñoz Gutiérrez algunas especificaciones más profundas de lo que fue la literatura en el Renacimiento. Me refiero a ese contexto histórico en el que se dio todo este movimiento y también las características propias de la literatura. Estaré atenta. La literatura renacentista se desarrolló en Italia durante el periodo del Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Formó parte de una revolución intelectual que buscaba promover la renovación de la cultura, el nuevo concepto de humanismo y la influencia de las invenciones de la época, como la imprenta, que permitió la difusión de textos. La revolucionaria literatura renacentista se basó en el concepto de humanismo, que generó respuestas tanto positivas como negativas en los lectores, debido a las críticas que evidenciaban hacia la Iglesia Católica. Por esa razón, los partidarios de la Iglesia prohibían o quemaban las obras impresas. El renacimiento literario se produjo en medio de una sociedad plagada de tensión, incertidumbre y posturas contrapuestas desde la región, el orden y la autoridad. Sin embargo, la divulgación del conocimiento se incrementaba, lo que permitía cambiar la ignorancia y la tradición popular. La producción de libros iba en aumento y cada vez más personas asistían a la universidad. Dos privilegiados de los que hasta en esa época solo gozaban los representantes de la clase sacerdotal. Muchos escritores renacentistas se formaron en esas universidades que abrían sus puertas a las masas.
Roma dejó de ser el centro intelectual o cultural tras el decaimiento del poder tanto de la Iglesia Católica Romana como de las ciudades-estado de Italia. Los eruditos del Renacimiento comenzaron a viajar hacia otros países difundiendo sus ideales y conocimientos. En cuanto a las características, pues puedo decir que la literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como el amor, la naturaleza y la mitología. El amor fue el eje central de la poesía lírica que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. La naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. La mitología, que fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. Los escritores del Renacimiento lograron difundir sus ideas e incorporar nuevos conocimientos como idiomas y valores. A medida que viajaban por Europa, este cambio en el aprendizaje, que pasó de depender de toda sabiduría proveniente de la Iglesia a desarrollar el entretenimiento y la razón, el exacerbó el aprecio por el individuo humano. Ese concepto fue representado por el movimiento del humanismo. ¿Cuál elemento considera usted que impulsó fuertemente la literatura renacentista y qué autores puede citar? La literatura renacentista recibió un gran impulso motivado por la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, que propició el acercamiento del público y contribuyó a la propagación de nuevas ideas. Podemos citar autores como Nicolás Maquiavelo, fue un diplomático, filósofo, político y escritor considerado el padre de la ciencia política. Una de sus principales obras fue El Príncipe. William Shakespeare en Inglaterra fue un dramaturgo y poeta inglés considerado el escritor más reconocido de la lengua inglesa. Una de sus principales obras fue Romeo y Julieta. Y el gran Miguel de Cervantes en España fue un novelista, poeta y soldado español, y una de las más reconocidas escritores de la literatura española. Una de sus principales obras fue Don Quijote y la Mancha. Bueno pues, y con esta completísima información que nos ha proporcionado el Dr. Wilson, llegamos al final de este interesante programa, concluyendo que el Renacimiento fue importante en el avanzar del hombre, no solo por el nuevo pensamiento, sino que este explotó la imaginación de los artistas, ya que su faceta principal estaba dedicada al humanismo. El arte renacentista trajo consigo aspectos como la formación de la perspectiva, la idea de un arte perfeccionista, la posibilidad de hacer al hombre más productivo a nivel racional. Recopilar información sobre el Renacimiento, sus características, sus principales representantes y las obras más importantes fue una ardua tarea, pues en el hombre de la Edad Media pasó a ser un individuo pensante, consciente, amplio y expresivo. El Renacimiento fue un movimiento importante para el desarrollo de la cultura. Este movimiento hizo que el hombre tomara otra visión del mundo, que fuera el centro de atracción e inspiración para rehacer el pensamiento y el nivel social, político y económico. Gracias a este programa pudimos viajar al pasado y observar de una forma más detallada los diversos cambios en el pensamiento del ser humano, la evolución de esta. También apreciamos las diferentes manifestaciones de la creatividad del ser humano y el reflejo de la cultura de la época en las obras de pintura, escultura y arquitectura. Muchas gracias a todos nuestros invitados y oyentes. Y recuerda siempre que este es tu programa de radio de todas las mañanas, 7 FM Norsanter, desarrollando arte y literatura en el programa de Mayla, que es Cultura sin Censura. ¡Hasta la vista!